West Texas, se craquea en un reactor tubular empacado con catalizador de aluminio silicio. El líquido alimentado, que tiene un peso molecular igual a 0.25, se vaporiza, se calienta, entra al reactor a 630 grados centígrados y una atmósfera, y con el control adecuado de la temperatura se mantiene cerca de esta temperatura a lo largo del reactor. La reacción de craqueo sigue una cinética de primer orden y da una variedad de productos con peso molecular promedio de 0.070. La mitad de la alimentación se craquea cuando el flujo de alimentación es de 60 metros cúbicos líquido por metro cúbico reactor hora. En la industria, esta medida de flujo de alimentación se conoce como espacio-velocidad líquido por hora. Así, LHSB es igual a 60 horas a la menos 1. Encontrar las constantes cinéticas de primer orden K' y K' para esta reacción de craqueo. Datos adicionales son la densidad de alimentación líquida, que es de 869 kilogramos por metro cúbico, densidad global del lecho empacado, que son 700 kilogramos por metro cúbico, y densidad de las partículas de catalizador, que son 950 kilogramos por metro cúbico. Bueno, lo primero que hicimos fue calcular CA0. CA0 se calcula haciendo la división entre la densidad de la entrada y el peso molecular de la alimentación. Bueno, la densidad de la alimentación y el peso molecular de la alimentación, que serían 869 kilogramos por metro cúbico entre 0.255. En este caso nosotros lo tomamos como kilogramo por kilomol y nos dio una concentración inicial de 3.407.8431 kilomol por metro cúbico. Como sabemos, la ecuación de diseño para este reactor y utilizando los datos que conocemos va a ser igual al volumen del reactor entre FA0, que es igual a la integral, y en este caso, como estamos usando el volumen del reactor, la velocidad, la ecuación cinética de la reacción va a estar en unidades de K tetra prima. Entonces aquí ya nada más sustituimos K tetra prima y el CA lo sustituiríamos por CA0 por 1 menos XA. Lo pusimos así porque el problema nos dice que es una reacción de primer orden. Y ya entonces lo único que hacemos es sacar las constantes de la integral y el flujo molar lo pasamos multiplicando para despejar lo que sería K tetra prima. Haciendo el análisis dimensional de lo que sería FA0 entre el volumen del reactor y CA0, tenemos que FA0 tiene como unidades kilomol de la entrada de la alimentación por hora entre metro cúbico del reactor. Hacemos la ley del sándwich, nos daría kilomol de alimentación entre hora por hora y metro cúbico de reactor, que si no mal recordamos, al hacer un reacomodo, esto lo multiplicamos por el metro cúbico de la alimentación entre kilomol de la alimentación, que esto serían las unidades de CA0. Lo de kilomol hora por metro cúbico de reactores son las unidades de FA0 entre el volumen del reactor. Y ya haciendo el análisis, se eliminarían los kilomol de la alimentación y nos quedaría metro cúbico de la alimentación por metro cúbico del reactor hora, que si recordamos, estas son las unidades del LHSB. Entonces, de ahí podemos concluir que el LHSB es igual al FA0 por el volumen del reactor CA0. Entonces ya solo sustituimos, que sería las 60 horas a la menos 1, y como nos dice que es una reacción de craqueo, la conversión sería de 0.5, que sería la mitad. Ya eso nos da como resultado que K tetra prima sería igual a 41.5888 metros cúbicos de la alimentación por metros cúbicos de reactor hora.